Hola, ¿qué tal? Yo soy Yera CCE. En esta ocasión tengo para ti una oscura verdad que se encuentra detrás de la lógica, la historia de un hombre que ha sido héroe y en ocasiones considerado villano. Hoy hablaremos de la terrible realidad del hombre trivago. ¿Y tú ya conoces tu hotel ideal? No, no es cierto. En realidad hablaremos del Capitán América, y más que una creepypasta, te contaré sobre su historia apegada a la realidad. Quédate, estás en el especial de octubre, Yeras Win. Todos conocemos la historia de Steve Rogers, mejor conocido como el Capitán América, el cual fue un hombre escuálido al que se le aplicó un suero que le dio habilidades sobrehumanas, pero debido a su patriotismo y misiones arriesgadas en busca de la protección de su nación, terminó congelado por mucho tiempo, y debido a las bajas temperaturas, había permitido a su organismo hacer una especie de muerte suspendida, por lo que fue reanimado después para regresar a su lucha por la justicia. Pero en ocasiones, en el mundo de los cómics nos cuentan las narraciones de formas muy creíbles y hasta posibles. Pero ¿qué pasaría si nos adentramos más a un análisis científico exhaustivo y apegado a la realidad? Pues simple, el Capitán América estaría muerto. Veamos por qué. He estado haciendo una ardua investigación acerca de la criogenización, el cual es un método sumamente similar a la situación del Capitán América. Este método ha sido efectuado por algunas empresas que se dedican a someter a personas a condiciones de frío intenso con el objeto de preservar todas las partes del organismo para reanimar al individuo en el futuro, por lo que muchos creerían que se trata de un tipo de hibernación para el ser humano, pero en realidad esta técnica va aún más allá, ya que paraliza todas las funciones del cuerpo, siendo como un tipo de muerte inducida para recuperar al paciente en un futuro, siendo una alternativa viable para personas que padecen de alguna enfermedad de la cual no haya cura y esperan que en un futuro se logre encontrar para aliviar su padecimiento. Hasta aquí todo suena creíble y por tanto no hay problemas para el héroe. Pero déjame decirte que esta técnica es hasta el momento un procedimiento que no termina de encontrar todas las respuestas a las complicaciones que se presentan. En primer lugar, en cuanto a la preservación del cuerpo, es un procedimiento que requiere una serie de pasos sumamente minuciosos e individuales dependiendo de la parte del cuerpo de la que estemos hablando. Es decir, el cuerpo cuenta con muchos tejidos y órganos que son distintos entre sí, ya sea que hablemos de la masa, composición, tamaño, grosor, todo esto sintetizado a que cada parte posee sus propiedades celulares únicas, lo que se traduciría a que no podría ser posible congelar el cuerpo entero en una sola temperatura, sino que habría que adaptar cada minúsculo cambio dependiendo de la zona de la que estemos hablando. El segundo punto sería que las extremas temperaturas bajo cero, en el caso de la criogénesis a 190 grados bajo cero, no solo congela el cuerpo, sino que crea cristales entre la composición celular, que imposibilitaría una reanimación sana, ya que todas las estructuras del cuerpo habrían sufrido lesiones prácticamente irreparables. Además, tomemos en cuenta también al cerebro, que para que el individuo reviviera sin daños en este órgano vital, habría que protegerlo principalmente sobre los demás órganos. Sin embargo, para solucionar dichas complicaciones, se ha optado por utilizar dosis de crioprotectores, una sustancia química llamada glicerol, que reemplaza el agua del cuerpo, con el que se evitaría que las células del mismo se congelen. Pero el problema no termina aquí. El uso de esta sustancia a niveles más de los necesarios tiene elementos con alta carga de toxicidad para el organismo. El tercer punto es que el ser humano necesita de otros factores para la preservación del mismo, con lo cual estaríamos hablando de mantener los niveles acordes de oxigenación y nutrientes activados adecuados, especialmente en el cerebro para su preservación. Los científicos de criogenización deben recurrir a una técnica muy ofensiva para el sistema arterial, como es la reperfusión, es decir, la reoxigenación mediante las células. Estos niveles deben ser muy cuidadosos, puesto que en caso de algún exceso en la introducción de oxígeno
por medio de dichos métodos artificiales, el sistema arterial y circulatorio no soportaría dicha carga extra y podría ser letal, no solo contribuyendo a la muerte biológica del paciente, sino también produciendo la interrupción inmediata en la posibilidad de criogenización. Además, por si fuera poco, la exposición a bajas temperaturas no solo produciría daños internos, sino que también lo haría a la vista de los tejidos de la piel, ya que produciría quemaduras significativas. En un punto adicional, como te mencioné, la parte indispensable a preservar sería el cerebro, ya que además de preservar las condiciones psicológicas y motrices adecuadas, este almacena toda la información y todas las vivencias del sujeto. El cuerpo necesitaría ser conectado a un respirador cardiopulmonar para evitar la muerte de las células del cerebro, por lo que su oxigenación sería fundamental. Veamos lo siguiente. Según una investigación realizada en el 2010 con gusanos, se reveló que en estos invertebrados las memorias almacenadas en el cerebro pueden sobrevivir al proceso de criogenización y mejor aún continuar actuando como lo hacían con anterioridad a su congelación, lo que pudiera ser alentador. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que esto aplica para estas especies y no hay ningún hecho que acredite que es posible esta misma situación con el ser humano, y mayor aún cuando no se toman en cuenta las condiciones adecuadas para mantener al cuerpo entero en un estado considerablemente bueno para su reanimación futura. Así que con todo lo expuesto anteriormente, volviendo al caso del Capitán América, sería casi nula la preservación de su cuerpo a través de los años en que éste duró congelado. Algunos invertebrados y ciertas especies de animales llamados criotolerantes, tales como salamandras, lagartijas, ranas y tortugas, pueden hacer un proceso parecido a la criogenización, pero llevando a cabo procesos similares a lo ya dicho. No obstante, estas condiciones matarían a la mayor parte de los seres vivos con rapidez, sin mencionar que estos animales realizan este proceso por unas cuantas semanas y no años, ni mucho menos décadas. Ahora, supongamos que de alguna manera sus capacidades y habilidades brindadas a través del suero del supersoldado le brindaron la resistencia para soportar estos desgarres que provocarían los cristales formados en las células y que le permitiera una adecuada adaptación para sobrevivir a un estado de muerte pasajera con todo y la perfecta condición de sus órganos vitales. Pero aún quedan más obstáculos para que la historia del Capitán América pudiera ser creíble. Tal vez sobreviviera a este proceso, pero hay más complicaciones para el héroe de Brooklyn. Como dijimos, el cerebro es una parte fundamental, pero ¿qué sucede cuando un ser humano despierta después de mucho tiempo sin tener noción de lo que ha sucedido? Es simple, lo hemos visto en películas de ficción en donde hay una especie de desorientación con dificultades tanto motrices como psicológicas, y esto es aún más grave de como nos lo muestran. Tomemos como ejemplo las situaciones de los pacientes en coma. Sea cual sea el tiempo en que estas personas duren hospitalizadas, al despertar del coma sufren una serie de complicaciones que dependen en gravedad a la situación particular del enfermo. Es decir, que todos pudiesen experimentar efectos similares después del coma, pero algunos más que otros, de acuerdo al caso, además de que pueden ser secuelas transitorias o incluso de por vida. Estas secuelas son motoras, como parálisis en parte del cuerpo, pérdida de fuerza y destreza, con posible deterioro en la memoria, atención o control de impulsos, del lenguaje y la alimentación. Es decir, que todo lo que hacían antes se les dificulta, como si hubieran perdido la noción de lo que es un movimiento tan simple como caminar o entablar una conversación, prácticamente empezar de cero. Esto hablando de situaciones motoras o cognitivas, pero ¿qué pasa con el estado emocional y de personalidad? Pues el hecho de tener estas complicaciones y la dificultad de poder tener una relación social con otras personas genera personas aisladas, retraídas y en ocasiones cabizbajas. Y si esto es en relación a personas que pudieran pasar un lapso de tiempo en coma, imagínate lo que sucedería con el Capitán América, al despertar después de tantos años y con un mundo completamente distinto y desarrollado al que él conoció. Por lo menos esa escena épica que a todos nos deslumbró, en la que el capitán sale corriendo para encontrarse con Nick Fury, no sería posible, y su incorporación tan rápida al equipo de los Vengadores quedaría en juego por mucho tiempo, a la espera de su rehabilitación, restablecimiento psicológico y del estado de ánimo, así como su reincorporación a la sociedad.
si es que esto pudiera ser posible, ya que en ocasiones hay pacientes que jamás pueden rehabilitarse del todo, y más aún en una situación tan grave y desorientante como la del capitán. Créanme que soy de los muchos que creía que la preservación de un cuerpo, tal como el caso del capitán, era posible, pero jamás me puse a pensar más allá de la ficción y de las posibilidades de la vida real. Y es que la situación del capitán, viéndolo realista y fríamente, sería demasiado difícil su rehabilitación. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que el suero del Capitán América fuera suficiente para soportar lesiones como desgarres en tejido, órganos, y mantener una oxigenación adecuada para evitar la isquemia en su organismo, es decir, la falta de oxigenación? ¿Crees que pudiese soportar quemaduras en la superficie cutánea, así como mantener su cerebro en perfectas condiciones para recuperar sus recuerdos y poder ser una persona completamente rehabilitada, sin dificultades para efectuar movimientos tan simples como caminar? ¿O es que en realidad una historia más creíble sería que el capitán que todos conocemos en esta actualidad es en realidad un clon que se generó a partir de la sangre encontrada en el cuerpo helado del capitán? Yo soy Yeras SE, comenta qué piensas acerca de esto, déjame un like y no olvides que es nuestra responsabilidad compartir lo que nos gusta. Espero y hayas disfrutado de este especial, has llegado a la conclusión del mes de Yeraswin. Suscríbete, hasta la próxima.